Tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó un saldo de casi 1.200 muertos, en su gran mayoría civiles israelíes, y 250 secuestrados, el Estado hebreo lanza una contraofensiva militar masiva sobre la Franja de Gaza. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. La respuesta israelí marca el comienzo de una crisis humanitaria devastadora. El 9 de octubre, el gobierno israelí impone un asedio total a Gaza. La población, concentrada cerca de Rafah, intenta huir a Egipto en vano. Más de 2 millones de habitantes, que ya eran víctimas de un bloqueo parcial desde hace casi 20 años, se ven sumidos en una situación desastrosa. El suministro de agua, electricidad y combustible está cortado, lo que agrava la escasez de alimentos y medicinas. La ONU pide el acceso de al menos 500 camiones de ayuda al día. Pocas veces llega a más de la mitad de esa cifra. El 13 de octubre, el ejército israelí lanza folletos en los que les ordena a los habitantes del norte de Gaza que se desplacen hacia el sur por su propia seguridad, pero la ONU lanza una advertencia. Desplazar a más de 1 millón de personas a través de una zona de guerra densamente poblada a un lugar donde no hay comida, agua ni refugio, mientras todo el territorio está sitiado, es extremadamente peligroso y en algunos casos simplemente imposible. Una habitante de la zona nos envió en ese entonces estas imágenes grabadas con un teléfono. Las imágenes la muestran huyendo con su hijo en medio del caos. La mayor parte del éxodo se hace a pie. O, ante la falta de combustible, en carreta. Un año después, la ONU estima que más del 90% de la población ha sido desplazada. El 27 de octubre, Israel lanza su ofensiva terrestre en el norte del enclave e intensifica los combates. A mediados de noviembre, el ejército israelí asedia el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, donde cree que se encuentra un cuartel general militar de Hamás. Es exactamente el mismo lugar donde encontramos el vehículo y el arsenal de guerra. La organización islamista lo niega inmediatamente. El personal médico hace lo posible en condiciones extremas. Nadie está a salvo de los bombardeos. Como pueden ver, los rehenes fueron ejecutados en esta sección del hospital porque corrían peligro de quedar expuestos a los bombardeos israelíes. Puesto que las incubadoras dejan de funcionar por la falta de electricidad, los bebés prematuros tienen que ser trasladados a otra unidad. Tras el asedio final en marzo de 2024, el ejército no se irá definitivamente de Al-Shifa sino hasta abril, afirmando haber matado a 200 terroristas en una operación calificada de selectiva. Tras de sí, dejan un campo en ruinas y decenas de cadáveres. A pesar de numerosas tentativas, solo se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023. Alrededor de 150 prisioneros palestinos y 50 rehenes son liberados en menos de una semana. Pero la pausa dura poco. El 30 de noviembre finaliza la tregua. 2 semanas después, los propios rehenes son víctimas del ejército israelí. Durante los combates en Sheikh, las fuerzas de defensa de Israel identificaron erróneamente a 3 israelíes secuestrados como una amenaza. Como resultado, Exahal les disparó y murieron. Tras 5 meses de guerra, la ONU alerta del riesgo inminente de hambruna en el norte del enclave. Vinimos a hacer fila, no hay suficiente comida para el campo de refugiados, un plato de harina no es suficiente. A principios de 2024, mientras cientos de camiones de ayuda alimentaria están bloqueados en Egipto, Estados Unidos, Jordania y Francia, realizan lanzamientos aéreos de ayuda sobre la asediada Franja de Gaza. Pero las tragedias se multiplican: ahogamientos, estampidas, o habitantes que son aplastados por los paquetes cuando los paracaídas no se abren.
La gente se muere por una lata de atún que no cuesta ni $0,25. El 29 de febrero, la entrada de un convoy de ayuda alimentaria no coordinada con la ONU provoca disturbios. El ejército israelí dispara contra la multitud. Las autoridades sanitarias de Gaza cuentan un centenar de muertos y varias decenas de heridos. Mientras que a los gazatíes se les ordena salir del norte del enclave para refugiarse en una llamada zona segura, el ejército israelí bombardea campos de desplazados, lo que provoca la indignación internacional. Dormían tranquilamente por la noche cuando fueron alcanzados por un proyectil. Eran solo civiles. Además de las bombas, los refugiados también están expuestos a los cambios de clima. Tras el calor sofocante del verano, tienen que enfrentarse a un segundo otoño lluvioso. Todos terminamos con los pies en el agua, incluidos los niños, y toda la cocina donde preparábamos nuestras comidas quedó inundada. Aunque la polio fue erradicada de la Franja de Gaza hace un cuarto de siglo, el virus volvió a aparecer el verano pasado. En un año, según el Ministerio de Salud, que depende de Hamas, más de 41.000 personas han muerto en los combates, entre ellas 14.000 niños. Se calcula que alrededor de 70 rehenes presuntamente vivos siguen estando retenidos en Gaza. La actual crisis humanitaria afecta sobre todo a los civiles atrapados en un conflicto cuyo final nadie parece vislumbrar.